Bueno, buenas tardes a todos. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra charla de impuestos. Hoy vamos a estar con un tema importante que es el impuesto a la riqueza, a cargo del contador Fernández. Nosotros hemos recibido algunas preguntas anticipadamente y también las que surjan luego de esta charla. Al finalizar, el contador nos va a dar las respuestas. Si quedase alguna, también la podemos después responder por mail. El material lo vamos a enviar a todos al finalizar la charla. Como decían cuando recién comenzábamos, el que lo desea recibir ahora puede enviar un mensaje al 2983-340620 y se lo estamos haciendo llegar. Bueno, Oscar, retomamos nuestras charlas de impuestos. Bueno. Con un gran tema, una charla extraordinaria para hoy. Fue algo raro porque creo que esto no lo veníamos haciendo habitualmente, no, nos reunimos ahí a días de las fiestas con este tema y ahora nos estamos reuniendo en febrero, porque a ver, voy a cambiar el material para que lo puedan ver, por si alguno no estuvo presente. El día 21 de diciembre nos reunimos, por eso digo ahí al día de las fiestas. Bueno, ¿por qué? Porque el día 18 de diciembre se había publicado la ley 27605 y queríamos rápidamente salir a explicar en qué consistía el impuesto a la riqueza. Obviamente, el 18 de diciembre solo teníamos la ley 27605 y esto fue lo que desarrollamos en la charla del día 21 de diciembre. Ahora tienen un material con lo que ha salido después, así que en este material fundamentalmente tienen desarrollado el decreto reglamentario emitido por el Poder Ejecutivo, el decreto 42 del 29 de enero del 2001, y ya en el mes de febrero la resolución 4930 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con lo cual, parados hoy 18 de febrero, tenemos la ley, tenemos el decreto del Poder Ejecutivo y tenemos la resolución general de la Administración Federal. Pero además de esto, cambio de filmina, si bien esto no es un tema, es más para las entidades financieras, esto no es para el productor agropecuario, no es para el contador, pero lo cierto es que también el 11 de febrero se publicó la comunicación del Banco Central 7225, que tiene que ver con la repatriación, que en un ratito vamos a analizar. Y también en este material tienen desarrollado esto recién salido del horno, porque hoy es día 18, las respuestas que le han dado a la Dirección Nacional de Impuestos, no la Administración Federal, pero sí la Dirección Nacional de Impuestos, a las instituciones profesionales, a planteos que veníamos haciendo desde diciembre del año pasado, enero y parte de este año. Bueno, el 12 de febrero la Dirección Nacional de Impuestos, a través de un dictamen, ha dado varias respuestas, algunas de las cuales las vamos a analizar. Un temita más relacionado con el material, y ya empiezo el desarrollo técnico de la charla. Además van a tener un tercer material, que es este que están viendo ahora. Este no lo voy a utilizar para la exposición porque es un material muy largo, pero en este material tienen todo compaginado. Es decir, tienen el Power de diciembre más el Power ahora de febrero en un solo documento donde está el desarrollo de la ley, del decreto, de la resolución, de la comunicación del Banco Central y de la respuesta de la Dirección Nacional de Impuestos. Pero además, en este material tienen algunas normas que están relacionadas con el impuesto a la riqueza, que son las normas de evaluación del artículo 22 y artículo 23 de la Ley de Bienes Personales y el tratamiento de los bienes exentos en el impuesto a los bienes personales, que en un rato vamos a ver que están grabados en el aporte solidario. Con lo cual, entre los dos Power y este material, deberían salir con una especie de máster en lo que es el impuesto, a la riqueza. Bueno, vamos a ir entonces al material que vamos a utilizar para el desarrollo de la charla. A ver, acá les armé dos filminas muy cortitas, a ver si lo puedo resumir en unos 5, 6, 7 minutitos, por si alguien no estuvo presente en la charla del día 21 de diciembre, para después pasar a ver qué se reglamentó a través del decreto del Ejecutivo y a través de la resolución de la FIP. Pero repasemos, aunque sea en dos filminas, todo lo que vimos en una hora en la charla del 21 de diciembre. ¿Qué es esto de este aporte extraordinario y solidario? ¿Quiénes son los sujetos?
Bueno, los sujetos, como bien dije en la charla del mes de diciembre, son exclusivamente las personas humanas y las sucesiones indivisas. Acá ningún sujeto empresa tiene que pagar este aporte extraordinario y solidario. Entonces los sujetos, repito, si bien los vimos en diciembre, los repasamos rápidamente, son exclusivamente las personas humanas y sucesiones indivisas. Pero lo tenemos que dividir en dos subgrupos, estos sujetos de personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Por qué? Porque las personas humanas o sucesiones indivisas que sean residentes del país, tal cual vimos en diciembre, van a tributar este aporte por la totalidad de los bienes que tienen en el país y por la totalidad de los bienes en el exterior. Es decir, que esto es exactamente igual que el impuesto a los bienes personales. Los sujetos residentes tributan por los bienes del país y por los bienes del exterior. Mientras que los sujetos no residentes van a tributar exclusivamente sobre los bienes del país. Y lo van a hacer a través de la figura del responsable sustituto. Con lo cual, hasta acá esto es casi una copia fiel del impuesto a los bienes personales. Aparece la primera gran diferencia, porque en el impuesto a los bienes personales, para definir la residencia, tengo que ver cuál es mi residencia al momento de nacimiento del hecho imponible, que es el 31 de diciembre. Mientras que en el caso del aporte solidario, el hecho imponible se produce el 18 de diciembre. Así que yo voy a tener que declarar los bienes existentes al 18 de diciembre del 2020. Y acá viene lo curioso. Pero para definir la residencia, la norma es retroactiva. Tengo que ver cuál era mi condición al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien dejó de ser residente a partir del 1 de enero del 2020, a los efectos del aporte, igual se lo considera como residente. Razón por la cual, aunque él sea no residente al 18 de diciembre, va a tener que declarar los bienes del país y los bienes del exterior. Porque, repito, el hecho imponible se produce el 18 de diciembre, pero la condición para definir si soy residente o no residente es al día 31 de diciembre del 2019. Es probable que esto después tenga algún tipo de planteamiento judicial, porque acá la norma es retroactiva. Y la última cuestión en esta filmina, para ya pasar a la segunda y última filmina de repaso, que quiero que tengan presente, que este impuesto, este aporte, la ley lo denomina aporte, yo lo voy a denominar impuesto, repito, la ley lo denomina aporte, yo lo voy a denominar impuesto, después al final de la charla deberíamos sacar una conclusión de por qué lo estoy denominando impuesto, tiene un mínimo exento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la totalidad de los bienes de la persona humana o sucesión indivisa al 18 de diciembre del 2020 no supera los 200.000 pesos, el sujeto no va a tributar, no va a ingresar el aporte porque hay un mínimo exento, entre comillas importante, de 200 millones de pesos. Ahora, superado los 200 millones de pesos, como esto es un mínimo exento y no un mínimo imponible, se va a tributar por el total. Es decir, que alguien se tuviere bienes grabados por el aporte por 250 millones de pesos, el aporte lo va a tributar por los 250 millones de pesos. No solamente por los 50. Bueno, ¿por qué? Porque se deben tomar, tal cual explicamos en la charla de diciembre, los bienes grabados y los bienes exentos. Es decir, que hay bienes que en bienes personales están exentos para un productor agropecuario, por ejemplo, un inmueble rural está exento de impuesto a los bienes personales, pues bien, en este aporte el inmueble rural está grabado. Títulos públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal están exentos de bienes personales. En este aporte, los títulos públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal están grabados por el aporte. Y para mencionar un tercer ejemplo, dentro de todas las exenciones del artículo 21 de la Ley de Bienes Personales, un depósito a plazo fijo en pesos o en dólares en algún banco argentino. Eso en bienes personales está exento, mientras que en este aporte esto está grabado. Y la otra filmina que quiero repasar rápidamente antes de empezar con lo novedoso, con lo que tiene que ver ya con lo que se dictó en el mes de enero y en el mes de febrero, es esta segunda filmina, donde acá les hago un resumen de lo que sería el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 6, que lo desarrollamos en extenso en la charla del 21 de diciembre, que son las alícuotas del impuesto. Entonces recuerden que hay dos tipos de alícuotas, una alícuota general y una alícuota diferencial. Entonces acá vamos a separar. Si yo tengo un sujeto no residente, ese sujeto no residente, recién dijimos que tributaba exclusivamente por los bienes del país.
¿Qué quiere decir? Que por los bienes del exterior, un sujeto no residente no va a tributar. Con lo cual la alícuota para ese sujeto va a ser la alícuota del artículo 4, es decir, la alícuota menor, la alícuota más baja. Ahora, cuidado con los sujetos residentes, porque los sujetos residentes se pueden encontrar que frente a una situación, por todos sus bienes paguen alícuota reducida, o por sus bienes del país paguen alícuota reducida, y por sus bienes del exterior paguen alícuota incrementada. ¿Cuál es la situación que la tiene acá resumida en un renglón? Lo que decía concretamente el artículo 6 de la ley, que lo desarrollamos en extenso en diciembre. Los sujetos residentes en el país que tengan activos financieros en el exterior, para tener derecho a pagar la alícuota reducida por todos sus bienes, tienen que repatriar el 30% de sus activos financieros del exterior. Y para hacer esa repatriación tienen 60 días, vamos a ver en un rato que la reglamentación dice que son hábiles, y que se computan a partir del 18 de diciembre, que es la vigencia de la ley. Es decir, que la repatriación va a estar venciendo allá por el 17 y 18 de marzo del 2021. Y el que no repatrie, bueno, será sencillo. Por los bienes del país va a pagar la alícuota reducida, y por los bienes del exterior va a pagar la alícuota incrementada. Y la última cuestión que repaso para ya pasar a lo nuevo es que los que realicen la repatriación, ¿qué me decía el artículo 6 de la ley? Acá lo tienen en un renglón en la filmina, es que esos fondos repatriados debían permanecer depositados en la institución financiera donde se hizo la transferencia del exterior hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahora después vamos a ver qué es lo que me permite hacer la reglamentación con esos fondos que fueron repatriados. Así que esto, muy somero, en unos 10 minutitos, un resumen de la charla de 1 hora que dimos allá por el mes de diciembre. Bueno, a partir de ahora entramos en lo que es nuevo. Todo lo que voy a decir de ahora en más, obviamente no lo vimos en la charla del mes de diciembre, porque, repito, algunas cuestiones que voy a analizar ahora están en el decreto 42, publicado el 21 de enero, o están en la resolución 4930, publicada el día 8 de febrero. ¿Cuál es el primer tema que se analiza en el artículo 1 del decreto 42? La evaluación de uno de los bienes que están grabados por este aporte extraordinario. Y uno de los bienes, entre tantos que están grabados por el aporte extraordinario, son las participaciones en sociedades, ya sea en sociedades por acciones, la tenencia accionaria, o en participaciones, no sé, cuotas parte de un SRL. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy al impuesto a los bienes personales, la ley de impuesto a los bienes personales, en su artículo 20, en el artículo 22 del decreto reglamentario, me explica cómo se evalúa una participación en una sociedad anónima, es decir, la tenencia accionaria. Si bien en el impuesto a los bienes personales, ese impuesto no lo ingresa la persona humana, sino que lo ingresa la sociedad en su carácter de responsable sustituto, en los términos de los 3 primeros párrafos del artículo 25 bis de la Ley de Bienes Personales. Acá es distinto, porque todos los bienes deben ser declarados por el aportante, es decir, por la persona humana o sucesión indivisa. Y si yo me voy al artículo 22, inciso H, tercer párrafo de la Ley de Bienes Personales, que es de aplicación supletoria para este aporte solidario, me voy a encontrar con que las participaciones accionarias se evalúan al valor patrimonial proporcional, repito, dice el artículo 22, inciso H, tercer párrafo de la Ley de Bienes Personales, esto lo tienen desarrollado completo en ese material de 75 páginas, que una participación accionaria se va a evaluar en función del PPP, del valor patrimonial proporcional, que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre. Entonces acá viene la primera aclaración que hace el decreto reglamentario. ¿Y por qué? Porque en este caso el hecho imponible no es al 31 de diciembre como es en bienes personales, sino que el hecho imponible es al 18 de diciembre. Entonces me dan dos opciones acá. Vamos a ver que esto no es del todo cierto, pero en principio el artículo 1 me da dos opciones. Empiezo por la del inciso B, porque la del inciso B del artículo 1 es la forma de evaluar que acabo de explicar, que está en el artículo 22, inciso H, tercer párrafo de bienes personales. ¿Y qué es lo que me dice? Mire, vea, lo que usted tiene que tomar para evaluar su participación accionaria el 18 de diciembre es el último balance cerrado con anterioridad al 18 de diciembre del 2020,
momento de nacimiento del hecho imponible, y que tiene que tomar el patrimonio neto de la sociedad. Así que yo, mi tenencia accionaria, los efectos del aporte, la voy a evaluar según el artículo 1, inciso B, del decreto reglamentario, en función del patrimonio neto de la sociedad, del último balance cerrado con anterioridad, no al 31 de diciembre, sino al 18 de diciembre del 2020. Si tomo el caso típico, que es un cierre de diciembre, que es la mayor cantidad de cierre de ejercicios que suele haber en la República Argentina, por supuesto puede haber un cierre de enero, un cierre de febrero, un cierre de noviembre, pero si yo tomara un cierre de diciembre, el último balance es el del 31 de diciembre del 2019. Ahora, obviamente, si tomara un cierre de noviembre, el último balance cerrado es el cerrado al 30 de noviembre del 2020. Y acá viene la opción, me dice, mire, usted puede tomar lo que dice la Ley de Bienes Personales, o tomar, para evaluar esas acciones, un balance especial al 18 de diciembre del 2020. Lo cual esto ya para el profesional es un dolor de cabeza, porque habría que confeccionar un balance especial, no a un cierre de mes, sino parcial, al 18 de diciembre, por ejemplo, un cierre de diciembre, habría que tomar el balance que va desde el 1 de enero hasta el 18 de diciembre del 2020. Esta es la opción, esto es lo curioso, esto es la novedad que introduce el artículo 1, con lo cual uno diría, si yo no paso a la filmina siguiente, y donde voy a encontrar una limitación, y me dan a elegir, voy a elegir el trabajo más sencillo, que es el tomar el último balance, que lo tengo a esta altura del partido, si es un cierre de diciembre, ya certificado por el Consejo, auditado, presentado y demás. Pero bueno, lo cierto es que el artículo 1 del decreto, repito, me permite el balance especial al 18 de diciembre o el último balance cerrado con anterioridad al 31 de diciembre. ¿Y por qué digo que esto no es una verdad absoluta? Porque el mismo artículo 1 del decreto 42, me dice que frente a dos situaciones no puedo realizar esta opción. ¿Y cuál es la opción que no puedo realizar? Tomar el último balance cerrado con anterioridad al 18 de diciembre. Es decir, que si tipifico en las dos situaciones que voy a explicar ahora, necesariamente debo confeccionar un balance especial al 18 de diciembre del 2020. Lo cual esto, en mi opinión personal, es un despropósito, pero esto lo dice muy claramente el artículo 1 del decreto 42. Entonces veamos cuáles son las dos situaciones donde yo no puedo ejercer la opción de tomar el último balance cerrado con anterioridad al 18/12 o el balance especial, y me obligan a confeccionar este balance especial. La primera situación es cuando, tomando la opción B, es decir, el último balance cerrado con anterioridad al 18 de diciembre, no me arroje aporte a ingresar. Acá me dicen, en ese caso usted debe confeccionar un balance especial. Y la segunda situación es cuando se haya modificado la participación accionaria o la participación de cuotas parte entre el cierre de ejercicio y el 18 de diciembre del 2020. ¿Qué quiere decir? Que si se dan, vuelvo a la filmina anterior, cualquiera de estas dos situaciones, yo necesariamente debo aplicar la opción del inciso A, es decir, hacer un balance especial al 18 de diciembre. En un ratito vamos a ver qué ha dicho la Dirección Nacional de Impuestos respecto de este balance especial. Pero esto en un segundito. Un temita más que está en este artículo 1 del decreto 42. Me dice, bueno, mire, si usted puede ejercer la opción, porque se dan las condiciones, no tipifica en las dos causales que acabo de mencionar, y usted tiene participaciones en distintas sociedades, la opción la debe hacer por toda su participación. No puede decir en una sociedad tomar el último balance y en otra sociedad tomar el balance especial. Usted, una vez que tome esta decisión, lo debe hacer por todas las participaciones. Después, lo segundo que está en esta filmina, si bien es una verdad de perogrullo, lo menciono porque lo dice el artículo 1 del decreto 42, es que obviamente la sociedad le tiene que dar a la persona humana, a la sociedad indivisa, socia y accionista, la información para que pueda liquidar su aporte. Y lo tercero, esto lo menciono, pero no es lo que ocurre habitualmente en la Argentina, es un caso muy puntual, el tercer caso que tienen en esta filmina, que es el caso de una explotación unipersonal,
que confecciones balances en forma comercial. Realmente yo creo que hay muy pocos casos, yo tengo algunos, pero hay muy pocos casos. La mayoría de las explotaciones unipersonales no confeccionan balances en forma comercial, pero si lo hicieran, ¿qué me está diciendo el decreto 42, el decreto reglamentario? Que entonces debo evaluar la participación como si fuese una sociedad. Ahora dejo el decreto 42, no es que no quiero explicar el resto del decreto, lo dejo y me voy a la respuesta que dio la Dirección Nacional de Impuestos en relación con este artículo 1 del decreto 42. Y acá viene la cuestión, ¿qué es un balance especial al 18 de diciembre? ¿Un balance de sumas y saldos? No. Me dice la Dirección Nacional de Impuestos, el día 12 de febrero del 2021, frente al planteo de las instituciones profesionales, que se debe elaborar un balance de acuerdo con las normas profesionales elaboradas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Y que además ese balance debe ser aprobado por la Asamblea de Accionistas. Con lo cual, repito, no es un simple balance de sumas y saldos. La Federación Argentina de Consejos Profesionales está trabajando a través de su comisión de auditoría y a través de la Cencia para determinar, porque esto no es una auditoría, en realidad ANED va a ser una auditoría el 18 de diciembre, bueno, cuáles deberían ser las pruebas que deberían realizarse desde el punto de vista técnico de la ciencia contable para ese balance especial y para que después el Consejo me lo certifique, hoy esas normas todavía no están publicadas por la Federación, pero lo van a estar a la brevedad. Y la segunda cuestión que aclara la Dirección Nacional de Impuestos, que este balance, que repito, debe ser confeccionado en función de las normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales y aprobado por la Asamblea, además debe ser ajustado por inflación en forma contable cuando así lo establezcan las normas profesionales. Con lo cual, ojo que esto es una tarea importante para el profesor. Entonces, este es el primer tema que aclara el decreto reglamentario, nada dice la resolución general y la Dirección Nacional de Impuestos. Segundo tema. Paso al artículo 2 del decreto 42. Acá el Poder Ejecutivo me hace una aclaración sobre un tema que analizamos en la charla de diciembre, que es el artículo 3 de la ley 27.605, y yo les decía en la charla de diciembre que en mi opinión, respecto de ese artículo 3 de la ley 27.605, había que tener en cuenta lo que había establecido la propia Administración Federal a través del dictamen 9 del 2013, donde la Administración, en ese dictamen 9 del 2013, diferenciaba claramente entre un trust revocable, irrevocable, fideicomiso revocable, irrevocable, y yo le decía que en mi opinión los bienes que debían declararse, que han sido aportados a un trust, a un fideicomiso, una fundación de interés privado, en mi opinión, basándome en ese dictamen 9 del 2013, era el caso de los trusts revocables. Y en el caso de los trusts irrevocables, no había que declarar nada. Bueno, esta no es la postura del Poder Ejecutivo, y vamos a ver que tampoco es la postura de la Dirección Nacional de Impuestos. ¿Por qué? Porque este artículo 2 del decreto 42, lisa y llanamente, cuando hace mención al artículo 3 de la ley 27.605, no hace ninguna mención a que es importante diferenciar entre un trust revocable o irrevocable, un fideicomiso o una fundación. Dice, usted siempre debe declarar los bienes que aportó al trust, los bienes que aportó al fideicomiso o los bienes que aportó a esa fundación de interés privado. Lo cual, desde el punto de vista del derecho, en mi opinión, es una locura total, porque yo no tengo derechos, no soy poseedor de esos bienes. Pero bueno, acá mi opinión no importa, lo que importa es lo que claramente dice el artículo 2 del decreto. Y sobre esto se le consultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de las instituciones profesionales, y acá tienen en esta filmina la respuesta del 12 de febrero, donde muy claramente, al margen de que yo no lo comparta, muy claramente, esto voy a reconocerlo, está escrito en un lenguaje muy claro, dice claramente la Dirección Nacional de Impuestos que el artículo 3 de la ley 27.605 en ningún momento exceptúa a los trusts irrevocables. En definitiva, salvo que uno quiera litigar, la respuesta del Poder Ejecutivo es que deben declararse en el aporte todos los bienes que han sido aportados a un trust, a un fideicomiso, a una fundación de interés privada, con total independencia
de que nos encontremos frente a una estructura revocable o irrevocable. Así que esta es la segunda cuestión que aclara muy bien en un castellano claro, para mi gusto, pésimamente desde el punto de vista jurídico. Pero debo reconocer que en castellano esto está muy claramente explicado en ese artículo 2 del decreto y después en la respuesta de la Dirección Nacional de Impuestos. Tercer cuestión que aclara el decreto 42, que también la analizamos con bastante detalle en la charla del mes de diciembre, es la figura del responsable sustituto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, con el repaso que hicimos al principio, que los sujetos del artículo 2, inciso B de esta ley, igual que los sujetos del 17B de bienes personales, en el caso de los no residentes, el impuesto a los bienes personales y el aporte se ingresa a través de la figura del responsable sustituto. Pero en el impuesto a los bienes personales no hay ningún problema en que haya más de un responsable sustituto. Bueno, esto no puede ocurrir en el aporte porque el artículo 3 del decreto 42 claramente dice que el sujeto no residente, para tributar por sus bienes del país, deberá designar un único responsable sustituto. Entonces acá se le planteó a través de las instituciones profesionales que esto en la práctica puede tener problemas, porque, a ver, un contribuyente puede tener, sujeto del exterior, no sé, un campo en Tres Arroyos, un inmueble urbano en Barrio Norte y una sociedad en Córdoba. Y puede tener administradores distintos, un administrador en Córdoba, otro administrador en Cava y otro administrador en Tres Arroyos. Bueno, el decreto me dice, mira, a mí eso no importa un comino, el sujeto del exterior va a tener que designar un único responsable sustituto. Y lo que contesta frente a este planteo la Dirección Nacional de Impuestos, que esto no es una opción, sino que es una obligación. Con lo cual, para el Poder Ejecutivo y para la Dirección Nacional de Impuestos, se descarta en forma absoluta la posibilidad de que pueda existir más de un responsable sustituto. Tercer cuestión que aclara el decreto reglamentario. Cuarta cuestión, esta muy sencilla, así que esta voy rápido, no me detengo demasiado. Entre los bienes que están grabados en el impuesto a los bienes personales, están grabados los bienes del hogar. Bueno, acá lo que me aclara el artículo 4 del decreto, que en el caso del aporte, los bienes del hogar, que de hecho sea de paso, si van al material completo de 75 páginas, van a ver que en los términos del 22, inciso G, de la Ley de Bienes Personales, hay una presunción del 5% sobre los bienes del hogar. Bueno, los bienes del hogar directamente a los efectos del aporte no deben considerarse, si bien esto no suele ser mucho dinero, pero bueno, acá por lo menos, porque hasta acá fueron todas pálidas, todas en contra, acá por lo menos una a favor del contribuyente. Quinta cuestión que trata el decreto 42 en su artículo 5, un tema que también obviamente lo desarrollamos en la charla de diciembre, y lo repasamos al principio. Yo había dicho que había un plazo para repatriar, que era de 60 días y que se computaba a partir del 18 de diciembre. Bueno, ¿qué es lo que aclara el decreto, que no dice la ley? Que esos 60 días son días hábiles administrativos y no días corridos. Por eso cuando empecé la charla dije que el plazo para repatriar estaría venciendo 17 y 18 de marzo, que se cumplirían los 60 días hábiles que se computan a partir del 18 de diciembre. Con la posibilidad, porque lo establece la ley, hasta ahora el Ejecutivo no lo ha hecho, de que este plazo pueda prorrogarse. Sexta cuestión que aclara el decreto reglamentario, un tema que también vimos en el artículo 6 de la 27605, porque el artículo 6 de la 27605 me decía que ese 30% de los activos financieros del exterior que había que repatriar para poder pagar la alícuota reducida también por los bienes del exterior, porque si yo no repatrio, no cometí ningún delito. En realidad, simplemente lo que voy a hacer es, igual que en bienes personales, pagar una alícuota menor por los bienes del país y una alícuota mayor por los bienes del exterior. Es decir, la famosa diferencia entre la tabla del artículo 4 y la tabla del artículo 5. Bueno, acá, como la ley me decía, mire, esos fondos usted los tiene que dejar depositados para tener derecho a la alícuota reducida por los bienes del exterior en esa cuenta donde hizo la repatriación hasta el 31 de diciembre del 2021. Bueno, tal cual pasó con bienes personales y tal cual pasó con la moratoria, si bien el concepto no es idéntico, pero es parecido, me viene a decir el artículo 6 que si bien es cierto que la ley me obliga a mantener esos fondos depositados
hasta el 31 de diciembre del 2021, yo puedo darle 4 destinos a los fondos, además de dejarlos depositados, y si yo le doy esos 4 destinos, también tengo derecho a la alícuota reducida. Así que veamos, aunque sea rápidamente, cada uno de los destinos que me incorpore el artículo 6 que le puedo dar a los fondos repatriados. El primero, no sé si es muy feliz, pero bueno, alguien lo podría hacer, estaría en su derecho. Yo lo que podría hacer con los fondos repatriados es vendérselos al propio banco donde hice la repatriación. Obviamente al mercado único y libre de cambios. Es decir, que me voy a llevar pesos. Entonces yo repatrié en divisas, me llevo pesos al mercado único y libre de cambio, no tengo por qué mantener el depósito hasta el 31 de diciembre, pero sí tengo derecho a la alícuota reducida. Esto es exactamente igual que fue en bienes personales y en la moratoria. Segunda cuestión, y acá empiezan las cuestiones que ya son distintas, tanto a bienes personales con el tema de la repatriación y a la moratoria con el tema de la repatriación. ¿Cuál es la segunda cuestión? ¿Cuál es el segundo destino que le puedo dar a los fondos? Puedo adquirir obligaciones negociables, obviamente de compañías argentinas, pero cuidado, solamente en moneda nacional. No puedo adquirir obligaciones negociables en moneda extranjera. Con lo cual, si yo con los fondos repatriados adquiero obligaciones negociables en moneda nacional, no hay ningún problema. Ahí voy a tener que mantener la inversión hasta el 31 de diciembre, pero en definitiva no pierdo la alícuota reducida. Tercer cuestión que puedo hacer, y esto todavía no está resuelto por el Poder Ejecutivo, pero sí está mencionada la figura, con los fondos repatriados como tercer destino, yo podría adquirir instrumentos que deben ser emitidos en moneda nacional, tienen que estar destinados a fomentar la inversión productiva en función de lo que establezca el Poder Ejecutivo. Y esto todavía no lo ha determinado el Poder Ejecutivo. Con lo cual, este tercer destino, si bien está mencionado en el decreto, todavía no está operativo. Y el cuarto es novedoso, porque esto no figura en la Ley de Bienes Personales, no figuraba en el tema de la moratoria, que es el que están viendo ustedes en esta filmina, en la filmina 15, que es el inciso D del artículo 6. Así que me permiten hacer para también tributar la alícuota reducida, no manteniendo los fondos depositados hasta el 31/12/2021. Me permiten realizar aportes, con los fondos repatriados, realizar aportes a sociedades, cualquiera de las sociedades de la ley 19.550, es decir, de la Ley General de Sociedades. Pero con una condición. Yo debo ser socio de esa sociedad al 18 de diciembre del 2020. No puede ser alguna adquisición de una participación posterior al 18 de diciembre del 2020. Debe ser alguna sociedad, por ejemplo un SA, por ejemplo un SRL, en la cual yo era socio accionista al 18 de diciembre del 2020, y lo que puedo hacer con los fondos repatriados, aportarlos a la sociedad. Pero ahora la mala noticia. ¿Por qué digo la mala noticia? Porque respecto de este inciso D, el propio artículo 6, pues es un artículo bastante extenso, el artículo 6 del decreto 42, me dice que de haber ejercido por esta opción, es decir, de aportar los fondos repatriados a una sociedad que se rija por la ley 19.550, la sociedad, la SA o la SRL, no van a poder distribuir dividendos desde el 29 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Con lo cual, acá ya hay un problema porque el socio que haga un aporte, bueno, se va a ver limitado de que no va a poder hacer ningún tipo de retiros o de utilidades hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, sobre este tema puntual, se le hizo una consulta a la Administración Federal que fue derivada a la Dirección Nacional de Impuestos. ¿Por qué? Y porque yo puedo tener una sociedad anónima o una SRL donde uno solo de los accionistas o uno de los socios solamente realiza un aporte para mantener con los fondos repatriados, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿esto perjudica al resto de los socios, al resto de los accionistas, y ellos tampoco van a poder hacer retiros de utilidades o retiros de dividendos hasta el 31 de diciembre del 2021? La Dirección Nacional de Impuestos contesta que sí, que la condición es para la sociedad, es que si uno de los socios o uno de los accionistas utilizó la figura del 6 inciso D, ningún socio o ningún accionista
puede retirar dividendos o utilidades hasta el 31 de diciembre del 2021, con lo cual, hasta acá fíjense que todas las respuestas, salvo uno, siempre son en contra del contribuyente. Séptima cuestión que está también en el decreto 42, y tiene que ver con una cuestión puntual, que yo en esto también cargué las tintas en la charla del 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque yo les decía en la charla del 21 de diciembre que a los efectos de definir los activos financieros, la ley me derivaba al artículo 25, tercer párrafo, de la Ley de Bienes Personales, razón por la cual cualquier participación en una sociedad del país o cualquier participación en una sociedad del exterior, a los efectos del aporte, es un activo financiero. Y si es un activo financiero, entra en que yo debo liquidar el 30% y repatriar los fondos si quiero pagar la alícuota reducida. Entonces acá me vienen a hacer una aclaración muy importante, que esto ya había ocurrido con la moratoria, en realidad, respecto de las sociedades del exterior que sean sociedades operativas. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo una sociedad doméstica en la República Oriental del Uruguay que se dedica a la actividad agropecuaria. Y el socio de esa sociedad doméstica uruguaya, obviamente, es un sujeto residente de Argentina, sujeto de este aporte. ¿Qué puede ocurrir? Que esa sociedad uruguaya tenga exclusivamente actividad agropecuaria, así que no tenga rentas pasivas. Bueno, ¿qué es lo que me viene a decir el artículo 6? Bueno, mire, vea, es cierto que las participaciones en sociedades del exterior son activos financieros. Ahora, si esa sociedad del exterior tiene principalmente actividades operativas, yo la voy a considerar como que no es un activo financiero. Y por lo tanto, no va a entrar en el 30% sujeto a repatriación. La pregunta es cómo define esto el artículo 7 del decreto. Y lo define en función de los ingresos operativos versus las rentas pasivas que pueda tener la sociedad doméstica uruguaya, en mi ejemplo. Si los ingresos operativos de la sociedad doméstica uruguaya son superiores en un 50% a las rentas pasivas, no tengo problema. Eso no es un activo financiero. Ahora, si la sociedad doméstica uruguaya tiene ingresos operativos, pero tiene rentas pasivas superiores al 50%, en ese caso se considera activo financiero y habrá que repatriar el 30%. Esto nos llama la atención porque es más o menos la misma definición que dio la 4816 para el tema de la moratoria. Y viene también la misma mala noticia que encontramos en la 4816 para el tema de la moratoria, en este caso la segunda parte del artículo 7 del decreto 42, que ahora me dice, bueno, lo que le acabo de decir no siempre es cierto. Vamos a poner un ejemplo. Sigo con mi sociedad operativa uruguaya, que la voy a transformar en operativa. Operativa no tiene ninguna renta financiera. No tiene dividendos, no tiene intereses, no tiene regalías, no tiene participaciones accionarias, no tiene participaciones empresarias, no tiene absolutamente ninguna renta pasiva en los términos del 292 del decreto reglamentario de la ley de ganancias, que si alguien lo quiere consultar, el 292 del DR de ganancias lo tiene en ese material de 75 páginas. Pero si mi participación en la sociedad doméstica, que repito, no tiene rentas pasivas, es 100% operativa, no supera el 10%, siempre se considera un activo financiero. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, el 8% nada más de la sociedad doméstica uruguaya, bueno, independientemente de que sea operativa, independientemente de que no tenga rentas pasivas, eso es un activo financiero, y si quiero utilizar la alícuota reducida, tendré que vender el 30% de las acciones para poder repatriar los fondos. Una cuestión más sobre el mismo artículo 7, voy a empezar a avanzar un poquito más rápido porque son y 10 y me voy a quedar corto de tiempo, y esto lo menciono porque muchas veces la actividad agropecuaria tiene que ver con la exportación, Entonces, ¿qué se me aclara en este artículo 7 del decreto 42? Porque si yo me voy al artículo 25, tercer párrafo, entre las definiciones que me da el artículo 25, tercer párrafo, de la ley de impuesto a los bienes personales, me dice que dentro del concepto de activo financiero voy a encontrar todos los créditos y derechos del exterior. Bueno, acá me aclaran que en el caso de los créditos y de derechos del exterior no se van a considerar activo financiero aquellos que estén vinculados
con operaciones de comercio exterior, obviamente en el marco de actividades operativas, ¿sí? Paso ahora a una reflexión muy cortita sobre el artículo 8, porque ya quiero pasar a la resolución general, sobre el artículo 8 del decreto. Esto es un tema muy puntual, a lo mejor no tiene el caso, pero lo menciono aunque sea rápidamente, porque uno de los sujetos que son sujetos del aporte son las sucesiones indivisas. Habíamos dicho personas humanas y sucesiones indivisas. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si algún causante falleció a partir del 1 de enero del 2020? Porque la condición de residencia habíamos dicho que era retroactiva y debía medirse el 31 de diciembre del 19. Bueno, en este caso lo que me dice el artículo 8, que si bien el sujeto pasivo del aporte es la sucesión indivisa, para definir si es residente o no residente, debe verse la condición que tenía el causante al 31 de diciembre del 19. Y en función de eso, la sucesión indivisa actuará como residente o como no residente. Esto no me detengo acá a explicarlo porque lo voy a explicar con más detalle cuando veamos el artículo 10 de la resolución 4930. Simplemente lo que les digo, que este artículo 9 del decreto 42 viene a reglamentar un tema que yo cargué mucho las tintas en la charla de diciembre, que es el artículo 9 de la 27605, que yo les decía es el que estableció una norma anti-ilusión, una norma anti-evasión, donde le daba facultades al fisco para que vaya a ver los movimientos patrimoniales que había realizado el contribuyente 180 días para atrás, es decir, 180 días antes del 18 de diciembre, a ver si alguno de esos movimientos patrimoniales, disminuyendo el patrimonio, no tendía a eludir el aporte o evadir el aporte. Esto no me detengo acá en detalle porque, repito, lo voy a explicar con detalle cuando llegue al artículo 10 de la resolución. Y para terminar con el decreto, una cuestión técnica muy importante para el contador público, que es el que debe liquidar este aporte, porque ya me decía la ley del aporte que yo debía evaluar los bienes según la ley de bienes personales. Bueno, acá que me aclaran que en todo aquello que no esté previsto en la ley del aporte es de aplicación supletoria el decreto reglamentario de la ley de impuesto a los bienes personales. Yo creo que esto se caía de maduro, pero bienvenida la aclaración del artículo 10 del decreto. Paso ahora a analizar no todas las cuestiones de la 4930 por una cuestión de tiempo, en el material de 75 páginas lo tienen completo, pero sí acá hay 3 o 4 cuestiones que son muy importantes para la liquidación del aporte que me quiero detener. Me quiero detener en el artículo 3 de la resolución 4930. Bueno, ¿por qué? Para el caso de aquellos sujetos que decidan repatriar. Porque en el caso de los sujetos que decidan repatriar, el contador de la persona humana, el contador de la acción indivisa, ¿sí? Porque los sujetos, acuérdense que son personas humanas o acciones indivisas, ¿sí? Estamos hablando de sujetos residentes, porque la repatriación es para un residente que tiene bienes en el exterior. Bueno, va a tener que contar con un informe especial extendido por contador público. Es decir, esto es una copia fiel del artículo 59 de la 4816 en materia de la moratoria. Es decir, que todos aquellos que utilicen la repatriación para pagar la alícuota reducida, el contador, repito, va a tener que emitir un informe en los términos del capítulo 5 de la resolución técnica 37 de la Federación, un encargo de aseguramiento razonable, donde el contador se va a tener que expedir sobre la razonabilidad, sobre la existencia y sobre la legitimidad de la totalidad de los activos situados en el exterior. No solamente los activos financieros. Para repatriar, yo voy a tomar el 30% de los activos financieros, pero para el informe hay que poner el 100%, lo cual en mi opinión es una locura total. Repito lo mismo que dije en las charlas de moratoria, el contador no debería expedirse ni sobre existencia ni sobre legitimidad. Pero bueno, lo cierto es que la resolución me lo pide, me dice, vea contador, usted debe expedirse sobre razonabilidad, sobre existencia, sobre legitimidad, es decir que acá utilicen exactamente los mismos modelos de informes que elaboró la Federación para el caso de la moratoria, que están en la página web de la Federación. Y la diferencia con la moratoria es que este informe no debe adjuntarse a la declaración jurada, como era con la moratoria, sino que debe mantenerse a disposición del personal de la AFIP, esto lo dice el artículo 3 de la resolución general, y obviamente la AFIP me puede pedir el informe. Si me lo piden, habrá que presentarlo, pero no es condición para hacer la declaración jurada del aporte, con toda la documentación respaldatoria pertinente.
2020. Así que esto es tan de mal gusto como fue de mal gusto en la moratoria, pero ya a esta altura estamos curados de espantos, no llama la atención este artículo 3 de la 4930. Esto muy cortito, porque es una cuestión muy puntual, es operativa, me dice la resolución 4930, bueno, mire, acá tenga presente que el responsable sustituto no es el mismo responsable sustituto de bienes personales, y si llega a ser el mismo, de igual deberá ser un alta a través de la página web de la AFIP. ¿Qué quiere decir con esto? Que el alta que yo tengo como responsable sustituto para bienes personales no me sirve para el aporte solidario. Hay que hacer un nuevo trámite a través de la página de la AFIP para dar de alta al responsable sustituto del aporte solidario, que acuérdense que debía ser 1. Bueno, y acá ya, para llegar a la parte operativa, en los últimos 15 minutos, lo que tiene que ver con cómo se presenta la declaración jurada del aporte, cómo se paga el aporte y en qué consiste una declaración jurada informativa en los términos de ese artículo 9 que hice mención antes en el decreto y que no lo expliqué con detalle. Bueno, a ver, ¿qué me dice el artículo 4? Acá muy sencillo, porque esto no tiene ningún misterio. ¿Qué me dice el artículo 4 de la 4930? Bueno, que para que yo tenga que presentar la declaración jurada, tengo que estar frente a un sujeto que sus bienes del país y del exterior deben superar los 200 millones de pesos. Acá no hay ninguna declaración jurada sin movimiento. Esto es razonable porque comparado con los sujetos de bienes personales es un mundo pequeño, es un universo pequeño. Pueden ser muchos miles, pero comparado con el universo de bienes personales son muchos menos, con lo cual, repito, el artículo 4 de la región es muy clara, solo se presenta la declaración jurada determinativa del aporte si me da aporte ingresar. Es un sistema de declaración jurada web que ya está disponible en la página web de la AFIP. Acá simplemente lo que me dice el artículo 5 de la resolución, que bueno, obviamente deberá, además de lo que dice la resolución, completar todos los datos que solicita el sistema. Eso no lo dejen para último momento porque está adelanto que son cantidad de datos los que pide el sistema, en algunos casos mayores a los que se pide en el impuesto a los bienes personales, y además está previsto, como lo dice el artículo 5 de la resolución, que debe adjuntarse en PDF a la declaración jurada, que es el formulario 1555, los comprobantes de transferencias en el caso de que se haya hecho la repatriación. Pasamos a los artículos siguientes, que tienen que ver ahora no ya con la declaración jurada, sino con el pago del aporte. Bueno, razonablemente, en tiempos modernos, esto se paga ya sea por transferencia electrónica o billetera electrónica. No me detengo, los tienen en la filmina, en los códigos de impuestos, pero sí me detengo en el artículo 8 y en el artículo 9. Porque el artículo 8 claramente me dice que si una persona humana tuviese un saldo a favor de impuesto a las ganancias, o tuviese un saldo a favor de bienes personales, o tuviese un saldo a favor de impuesto de agregado, ese saldo a favor de libre disponibilidad no lo puede utilizar para pagar el aporte. ¿Por qué? Porque el artículo 8 expresamente me dice que para el pago del aporte no resulte de aplicación el mecanismo del artículo 1 de la 1658, de la RG 1658, es decir, el mecanismo de compensación. Y el artículo 9, que también, no digo que sea feliz por el concepto, pero no me parece feliz por la fecha, porque acuérdense que el decreto salió a fines de enero, la resolución salió en febrero, y fíjense que si no hay una prórroga, el aporte extraordinario estaría venciendo, el ingreso del aporte extraordinario estaría venciendo el día 30 de marzo. Con lo cual, me parece poco feliz, yo creo que habría que haber dado un plazo, 30 de abril, 30 de mayo, pero bueno, lo cierto es que hoy, parados 18 de febrero, el aporte estaría venciendo el día 30 de mayo. Y acá sí me quiero detener porque acá hay un pequeño problemita y a lo mejor un problema, por no decir un problemón. A ver, ¿a qué me quiero referir acá con este artículo 10 y 11 de la 4930? Justamente al famoso artículo 9 de la ley y al famoso artículo 9, es el mismo número, en el decreto 42. ¿Por qué? Porque la ley hablaba de la norma antielusión y el decreto le daba facultades a la AFIP para establecer regímenes de información. Bueno, regímenes de información ¿para qué? Para poder detectar si en el movimiento del patrimonio que había hecho el contribuyente en los 180 días anteriores al 18 de diciembre, esos movimientos tendían a una elusión del aporte o a una evasión del aporte.
Entonces, miren qué brillante idea se le ha ocurrido al artículo 10 de esta resolución general. Que es profeso lo separé en dos filminas distintas, porque el artículo 10 tiene 3 incisos. Yo quiero que por ahora vean un inciso solo en esta filmina, que es el inciso A, y después en la filmina siguiente van a ver el inciso B y el inciso C de ese artículo 10. A ver, los sujetos que tengan la obligación de ingresar el aporte, es decir, los que tengan que presentar la declaración jurada, porque los bienes al 18 de diciembre superan los 200 millones de pesos, además van a tener que presentar una declaración jurada informativa, no determinativa, una declaración jurada informativa sobre la tenencia de los bienes al 20 de marzo del 2020. Así que sí, el contador tiene que hacer una doble tarea. Por un lado, la declaración jurada del aporte, con los bienes existentes al 18 de diciembre y pagar el aporte. Y a su vez, presentar una declaración jurada informativa por la tenencia de los bienes al 20 de marzo del 2020. Y después el fisco estudiará la diferencia entre los bienes existentes al 20 de marzo del 2020, los bienes que se declararon para el aporte al 18 de diciembre, y evaluará si hay una elusión o una evasión, y nos enteraremos, me cargarán una inspección, llegará una intimación o cosa por el estilo. Lo que dice la resolución, mire, usted contador presente las dos declaraciones juradas, la determinativa y la informativa. Pero ojo que son las fechas distintas. La determinativa el 18 de diciembre, la informativa al 20 de diciembre. Con lo cual, repito, doble tarea. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué hay un inciso B y hay un inciso C? Y bueno, porque puede ocurrir que algún sujeto, los bienes que tiene al 18 de diciembre, no lleguen a los 200 millones de pesos. Con lo cual, si no llegan a los 200 millones de pesos, por el artículo 4 de la Cuenta 930, no hay declaración jurada determinativa que presentar. Pero miren el laburito que hay que hacer. Tengo que ir a ver ese sujeto que no es obligado al pago del aporte, qué bienes tenía en el impuesto a los bienes personales al 31 de diciembre del 2018. Y tengo que ir a ver qué bienes tenía ese sujeto en el impuesto a los bienes personales al 31 de diciembre del 2019. Y si los bienes al 31 de diciembre del 2019 superan los 130 millones de pesos, debo presentar la declaración jurada informativa. O si los bienes, porque pueden ser ambos, puede ocurrir que yo tenga bienes a diciembre del 18 mayores a 80 millones y además bienes al 31 de diciembre del 19 mayores a 130 millones. Superado cualquiera de ambos, ¿qué obligación tengo? Un sujeto que no presenta la declaración jurada determinativa sí tiene que presentar la declaración jurada informativa. No declaración jurada informativa a diciembre del 18. No declaración jurada informativa a diciembre del 19, porque el fisco esa información la tiene. Declaración jurada informativa al 20 de marzo del 2020. Obviamente, si mis bienes a diciembre del 18 o mis bienes a diciembre del 19 superaron los 80 millones o los 130 millones. Y la tercera mala noticia es que estos sujetos, además, tienen que presentar una segunda declaración jurada informativa, porque determinativa no tienen, porque no llegan a los 200 millones al 18 de diciembre del 2020. Con lo cual, aquel sujeto que no tiene que pagar el aporte, si se cumplen los requisitos de los 80 o de los 130 millones, el contador tiene que presentar dos declaraciones juradas informativas por el 2020. Una me río por no llorar, una al 20 de marzo del 2020 y la otra al 18 de diciembre, del 2020. Bueno, a ver, me quedan 5 minutitos, así que antes de contestar las preguntas que me mandaron por mail, y después las que me hayan mandado por el chat, después voy a dejar de compartir pantalla para poder ver el chat, pero dos temas muy cortitos que tienen que ver con respuestas que dio la Dirección Nacional de Impuestos. Algunas se caían de maduras, otras no tanto. A ver, ¿qué le estoy mostrando acá en la filmina número 31? O sea, ya terminamos porque son 33 filminas, me quedan dos más, la 34 es el agradecimiento, las gracias. Acá se le preguntó, si bien era una verdad de perogrullo, ¿cuál es el tratamiento de los bienes exentos?
cuando la ley claramente decía, sin importar el tratamiento que tienen el impuesto a los bienes personales. Pero podría haber quedado alguna duda con la ley 19.640, que en desarrollos a lo mejor esto no importa mucho, pero sí en Tierra del Fuego. Bueno, ¿qué contesta la Administración Federal? Mire, la exención de la 19.640 de Tierra del Fuego nada tiene que ver con este aporte y por lo tanto los sujetos de Tierra del Fuego tienen que ingresar los aportes. ¿Por qué me sirve esta reflexión? Porque me están diciendo, ningún bien exento por la ley de bienes personales o por cualquier otra ley particular es de aplicación para el aporte solidario. Con lo cual, en el aporte solidario se declaran todos los bienes grabados y exentos, independientemente de qué ley los eximió. Si la ley de bienes personales o alguna otra ley nacional, como la 19.640. Una cuestión cortita más, y acá hay una buena y una mala. La primera pregunta es absolutamente razonable porque puede ocurrir que un sujeto residente del país tenga inmuebles en el exterior en forma exclusiva. ¿Qué quiere decir? Activos no financieros. Con lo cual, ese sujeto del exterior que no tiene activos financieros no puede repatriar. Y si no puede repatriar, no tiene derecho a alícuota reducida. Entonces, ¿qué se le planteó a la administración? Bueno, contémplenlo esto. Porque en definitiva, a un sujeto que no tiene activos financieros en el exterior y solo tiene inmuebles, lo están perjudicando porque lo están obligando a pagar la alícuota incremental. Bueno, esto es lo que confirma la Dirección Nacional de Impuestos en contra del contribuyente. Dice, mire, si usted no tiene activos financieros, no tiene manera de aplicar la alícuota reducida del artículo 4 y por sus bienes del exterior, necesariamente, en mi ejemplo de los inmuebles, debe aplicar la alícuota incremental. Esa es la mala noticia. Y en la misma filmina, la segunda es una buena noticia, porque tiene que ver con aquellos sujetos que tienen en el exterior tanto activos financieros como activos no financieros. Si mis activos financieros alcanzan y yo repatrio al 30%, ¿qué me contesta la Dirección Nacional de Impuestos? Usted solo tiene que repatriar, pongamos un ejemplo, no sé, 100 millones de activos financieros y 200 millones de activos no financieros. Yo solo tengo que repatriar 30 millones, el 30% de los 100 millones de activos financieros. Pero ¿qué me aclara con criterio la Dirección Nacional de Impuestos? Que la alícuota reducida la voy a aplicar sobre los 300 millones, que son todos mis bienes en el exterior. Los inmuebles por 200 millones, que ahí no tengo que repatriar, y los activos financieros, que sí tengo que repatriar. ¿Qué quiere decir? Que repatriando, la opinión que comparto, creo que es correcta, de la Dirección Nacional de Impuestos, es que la alícuota reducida es para todos los bienes del exterior. Y la última filmina, si esto lo hubiese querido calcular, no me salía ni por casualidad, me quedan 2 minutos clavados, para cumplir la hora. A ver, ¿qué les armé en esta filmina? Esta filmina está más hecha para un productor agropecuario que para un contador. Los contadores no piensen que les quiero faltar el respeto con esta filmina, que puede parecer demasiado sencilla, pero quiero que lo entienda el productor, si es que hay algún productor en el auditorio. A ver, acá le puse un ejemplo sencillo, dividido en 3. Yo puedo tener una persona humana que se dedica a la actividad agropecuaria a través de sin tener ganado y sin tener granos. ¿Por qué? Y porque simplemente tiene inmuebles y los arrienda. El sujeto que solo tiene inmuebles rurales y los arriendas en bienes personales es un tipo feliz, porque los inmuebles rurales están exentos de bienes personales. Bueno, no está exento del aporte solidario. Con lo cual, en el aporte solidario, esa persona humana, que repito, no se dedica directamente a la actividad agropecuaria él, porque es un ingreso para él, es una renta de primera categoría en el impuesto a las ganancias, por arrendamiento de inmueble rural. Bueno, ese sujeto va a tener que declarar los campos en los aportes y obviamente si los campos superan los 200 millones de pesos con el resto de sus bienes, no sé, su casa, su auto, su participación accionaria, lo que tenga, sus bienes de cambio, lo que fuese, bueno, tendrá que tributar el aporte. Cuando, repito, bienes personales no, porque los inmuebles rurales están exentos en bienes personales. La segunda situación ya es el productor agropecuario que desarrolla la actividad bajo una explotación unipersonal. Bueno, obviamente, si los bienes que él tiene afectados a la explotación unipersonal en los términos del artículo 20 y 22 del Decreto Reglamentario de Bienes Personales, tengan presente que el 22 de bienes personales para evaluar una participación en una explotación unipersonal remite al artículo 4 de ganancia mínima presunta, supera los 200 millones de pesos, obviamente tendrá que pagar el aporte.
Acá la buena noticia es que en el sistema web no hay que ingresar uno por uno los bienes afectados a la explotación unipersonal, sino que el valor de la explotación unipersonal se ingresa en un solo valor, es decir, ingresaré 344 millones. Y la última, que no sé si es la más habitual, pero yo tengo muchos casos de actividades agropecuarias, son los que desarrollan la actividad agropecuaria a través de una figura societaria. Por ejemplo, una sociedad anónima o una SRL. Bueno, obviamente acá también habrá que ver si sus cuotas parte del SRL o sus acciones al 18 de diciembre superan los 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que un productor agropecuario que desarrolla la actividad a través de un SA, a través de un SRL, a través de una explotación unipersonal o un simple arrendador de inmuebles, puede ser sujeto de este aporte solidario, obviamente si el conjunto de todos sus bienes supera los 200 millones de pesos. Bueno, me pasé 30 segundos. Así que voy a contestar primero las preguntas que me mandaron por mail, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver el chat, pero vamos a darle prioridad a los que hicieron las tareas del hogar y mandaron las preguntas por mail. Así que voy a empezar por la pregunta de Maximiliano. A Maximiliano, en primer lugar, lo felicito por la pregunta y por todo lo que estudió. Porque me hace una pregunta y hasta me hace mención a un dictamen y dice, che, yo llegué hasta acá y ahora no sé qué hacer. A ver, como es cortita, tiene 2 renglones, voy a leer la pregunta de Maximiliano. Me dice, si una persona tiene el usufructo de acciones, pero no la nuda propiedad, es decir, tiene el usufructo, pero no la nuda propiedad, estamos hablando de acciones, no de inmuebles, me pregunta cómo se declaran esas participaciones para el impuesto a la riqueza. ¿Quién las declara? El nudo propietario o el usufructuario. Y me dice, che, mirá, me fui a estudiar el dictamen 77 del 96, ha acertado en el dictamen, ese es un dictamen que se basa en otro dictamen más antiguo, que es de patrimonio neto, no sé la edad del auditorio, ahora tenemos 63 participantes, desconozco si superan los 60 o no superan los 60, los que tienen menos de 60 no saben lo que es el impuesto al patrimonio neto, yo como soy un señor mayor sí sé lo que es el impuesto al patrimonio neto, y entonces me dice, che, la verdad estoy confundido. A ver, está bien que estés confundido, yo obviamente te voy a dar mi opinión de esto. ¿Y por qué está bien que esté confundido? Porque si ustedes se leen todos los artículos de la ley y todos los artículos del decreto reglamentario, no van a encontrar la solución. La solución hay que ir a buscarla en la ley de impuesto a los bienes personales y en el decreto reglamentario. Por eso está bien que él haya recurrido al dictamen 77 de 96. Concretamente, la respuesta que da la FIP y que adelanto que comparto, que en el caso puntual del que se dio la nuda propiedad y no es el usufructuario, el nudo propietario es el que tiene que declarar esas acciones. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que el artículo 22, inciso A, último párrafo, de la ley de impuesto a los bienes personales, solo se refiere a cesiones de nuda propiedad con reserva de usufructo de inmuebles. Nunca hace mención a otro tipo de bienes. Con lo cual, en este caso, estoy de acuerdo con la respuesta que dio el fisco para patrimonio neto, para bienes personales, y en mi opinión, esa respuesta también se aplica para el aporte solidario. Con lo cual te termino redondeando, Maximiliano, en mi opinión, el nudo propietario es el que tiene que declarar esas acciones en el aporte. Sobre esto la FIP obviamente no ha dado todavía ninguna respuesta, por eso digo que es mi opinión personal y repito, comparto lo que dijo en su momento la administración en bienes personales, no comparto lo que dijo en materia de patrimonio neto, pero sí lo que dijo en materia de bienes personales. Y la segunda pregunta, que también me mandaron por mail, para después ya pasar a las del chat, es, a ver quién es el colega, es Alberto. Alberto me hace 2 preguntas en una. La primera tiene que ver con cartera de inversiones en el exterior, donde me dice que hay acciones de sociedad del exterior, hay obligaciones negociables de empresas argentinas, hay bonos del Estado Nacional, Provincial, Municipal, y me pregunta si esto debe declararse como bienes del país o como bienes del exterior. Está muy bien la pregunta, porque si yo tengo bienes en el exterior y no repatrio, entro en la alícuota incrementada. Bueno, ¿esto cómo se resuelve? Se resuelve con el artículo 19, inciso J, de la Ley de Bienes Personales y en forma supletoria con el artículo 7 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Con lo cual, concretamente, todos los bienes que vos acá me mencionás, que están en el exterior físicamente,
como el emisor de esas acciones, como el emisor de esas obligaciones negociables, como el emisor de esos títulos públicos, es un sujeto del país, deben declararse como bienes del país y no como bienes del exterior. Lo cual es muy importante porque voy a tributar a alícuota reducida y no tengo nada que repatriar. Y la segunda pregunta de Alberto tiene que ver con la evaluación de inmuebles rurales, y acá él me pregunta si se evalúan a la evaluación fiscal del año 2020. A ver, yo te voy a dar mi opinión enseguida, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacer mención a una respuesta que no da, por eso la quiero mencionar, que si bien está en el documento, y ustedes la tienen en esas 75 páginas, la Dirección Nacional no da la respuesta. Concretamente, se le pregunta respecto del artículo 2 de la Ley 27605, si la Administración Federal va a dar la evaluación de los automotores y las cotizaciones al 18 de diciembre, lo mismo con los inmuebles, si hay que tomar la evaluación fiscal del 17 y ajustarla por IPC, si hay que ajustarla por IPC al 30 de noviembre del 2020 o al 17 de diciembre del 2020, bueno, no lo van a llegar a leer, se los muestro aunque sea en pantalla, para que vean que la respuesta está pintada en amarillo y es un renglón. Ustedes de todas maneras, repito, esto lo tienen en ese documento de 75 páginas, la respuesta la leo, tiene 5 palabras y dice: las inquietudes formuladas serán transmitidas a la Administración Federal de Ingresos. No obstante, yo doy mi opinión de esto. Yo creo que la solución está en forma supletoria en la reforma de bienes personales en el artículo 5, cuarto párrafo de la 27480. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el artículo 5 de la 27480, en materia de bienes personales, determinó que a nivel país se debían determinar valuaciones fiscales uniformes. Y repito, artículo 5, segundo párrafo de la ley 27480, que fue una de las modificaciones a la ley de bienes personales. Y dijo: hasta tanto no se constituya ese organismo federal, ¿cómo deben valuarse los inmuebles en los términos del artículo 22, inciso A de bienes personales? Bueno, deben valuarse a la evaluación fiscal al 31 de diciembre del 17, ajustada por IPC al 31 de diciembre de cada año. Acá el problema es que el hecho imponible no es al 31 de diciembre, sino que es al 17 de diciembre. Con lo cual, en mi opinión, si nada aclarara la FIP y no se publicaran los índices, de acá al 31 de marzo, en mi opinión lo razonable es ajustar de diciembre del 17 a noviembre del 20. Pero ojo que esto es un tema que, si bien no lo contestó la Dirección Nacional de Impuestos, tranquilamente la FIP puede publicar en su página web un IPC al 17 de diciembre del 2020. Bueno, en ese caso la evaluación fiscal sería ajustada desde el 31 de diciembre, del 19 al día 17 de diciembre del 2020. Vamos a ver las preguntas que me mandaron en el chat. Esperen un cachito, que cierro esto, así puedo ver el chat más grande. Acá está. A ver. Bueno, lo primero me dicen es un tema de material, a ver si esto está. Después, una pregunta de Carlos. Dice: en el caso de un nudo propietario cuyo inmueble rural lo declara... bueno, pero acá es distinto. Ojo, a ver. No confundas, Carlos, lo que contesté con acciones con respecto a un inmueble rural. Porque en el caso del inmueble rural debo aplicar lo que dice el artículo 22, inciso A, último párrafo de la Ley de Bienes Personales. ¿Y qué es lo que dice? Esto después, si quieren, lo encuentran desarrollado completo en el material de 75 páginas. Tienen completo el artículo 22, pero lo repasamos rápidamente para poder contestarle a Carlos. ¿Qué me dice el 22, último párrafo, inciso A? Que frente a una cesión de nuda propiedad con reserva de usufructo gratuita de inmuebles, el usufructuario debe declarar el inmueble por más que no es el nudo propietario. Con lo cual, en ese caso, en mi opinión, en el aporte solidario, el usufructuario y no el nudo propietario es el que debe declarar el inmueble. Porque, repito, debo aplicar en forma supletoria el 22, inciso A, último párrafo. Y no me estoy contradiciendo con lo que contesté en materia de acciones. Y no estoy contradiciendo el dictamen 77 del 96.
justamente el dictamen 77 del 96 marca esta diferencia y dice la norma de excepción está para inmuebles, no para el resto de los bienes. Con lo cual, ojo con un inmueble. Un sujeto que no es nudo propietario, si hizo la cesión de nuda propiedad con reserva de usufructo, y esa cesión de nuda propiedad con reserva de usufructo es gratuita, aunque no sea el nudo propietario, él debe declarar el inmueble rural en el aporte solidario. Ninguna pregunta más, seguro, qué raro. Esto puede ser muy bueno o muy malo. O me entendieron todo, o no se animan a preguntar porque no me entendieron absolutamente nada. Bueno, a ver, si alguien tiene alguna pregunta más, obviamente estoy a disposición. Oscar, en preguntas y respuestas hay dos Ah, más. bueno, dale, a ver dónde están. Si querés te las Dale, dale, leo. lémelas. Algunos ya están poniendo que todo muy claro y que muchas gracias, pero alguien nos pregunta, Daniel nos pregunta, hola Oscar, no entienden el artículo 1 del decreto 42. Si ejerzo la opción B y sumando el patrimonio neto de las 3 sociedades en que participa mi cliente, no arroja aporte a ingresar, tengo que pedirle a cada sociedad que confeccione un balance especial al 18 de diciembre de Sí, 2020. claro, esa locura es exactamente... A ver, sobre esto ya se ha hecho un planteo en cuanto salió el decreto 42 y la respuesta de la Dirección Nacional de Impuestos, ya se hizo un planteo desde el Consejo de Cava, se hizo un planteo de la Comisión de Estudios Tributarios de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, la SEAT. Bueno, estamos esperando, además, hay un planteo de máxima. También le pedimos que se prorrogue el aporte hasta el 30 de mayo, ¿para qué? Para poder tomar el balance cerrado al 31 de diciembre del 2020, lo cual sería mucho más sencillo. Pero sí, esa locura es lo que dice concretamente el artículo 1 del decreto 42. Una locura total, pero bueno, está muy bien planteado en un castellano claro. No quiere decir que después en la práctica eso sea una locura, porque me estaría obligando a que en todas las sociedades tenga que hacer un balance especial al 18 de diciembre, en las cuales yo integro, ya sea como socio de un SRL o como accionista de un SA. Si lo entendiste, clarísimo. Yo creo que lo entendiste, lo que no, llama la atención lo que dice el decreto, pero bueno, es lo que dice, lamentablemente. Y acá, ojo, no le echemos la culpa a la FIP, ese decreto no fue redactado por la FIP, ese decreto fue redactado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Uno siempre le echa la culpa a la FIP de todo, hasta acá si alguna culpa tiene la FIP, es la declaración jurada informativa del artículo 10 de la 4930, pero no sobre el decreto, que repito, no es una norma dictada por la Administración Federal. ¿Y cuál era la otra, Mónica? Silvia nos dice que se va a largar a llorar, pero bueno, Maximiliano nos pregunta Bueno, en tengo el acá caso unos pañuelos descartables, después se los mando por WhatsApp. Maximiliano nos pregunta, en el caso de las explotaciones unipersonales, ¿se toma el patrimonio neto de la declaración jurada de 2019? No, en absoluto. No, yo nunca dije eso. No. Tengo que tomar el patrimonio de la explotación unipersonal el 18 de diciembre. No, en absoluto. No, a ver, ¿qué es lo que dice concretamente el decreto reglamentario de bienes personales? Que se toma el activo menos el pasivo al 31 de diciembre. Acá no es, a ver, salvo que lleve libros y confeccione balances comerciales. Pero si una explotación unipersonal no lleva libros y no confecciona balance comercial, debo tomar los bienes y las deudas al 18 de diciembre del 2020. Sí, obviamente, debo evaluar los bienes en función del artículo 4 de ganancia mínima presunta. A ver, acá, insisto, está mal lo que voy a decir, pero lo digo igual. Pienso que estamos acá en un grupo de amigos, a ver cuántos somos, nadie me va a denunciar. Esperen que achico esto. Somos 53. Espero que nadie me vaya a denunciar. A ver, de última, hagan un corte al 30 de noviembre, si es muy difícil hacerlo al 18, y en cuanto me pueda haber equivocado, si después el fisco me hace un ajuste, me hará un pequeño ajuste o habré pagado algún pesito de más. Pero no puedo tomar los bienes a diciembre del 19. Tengo que tomar los bienes que tengo en la explotación unipersonal al momento del nacimiento del hecho imponible, que es la vigencia de la ley 18. Pues digo que es una ley rara esta, porque me hace trabajar por triplicado o por duplicado. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente.
Bueno, Juan nos pregunta, ¿qué crees que van a hacer los contribuyentes en relación a presentaciones judiciales de inconstitucionalidad Bien, del esto, tributo? esto lo desarrollamos en extenso en la charla de diciembre. A ver, si vos me preguntás, hoy yo todavía no tengo ninguna demanda judicial. Está bien que estamos a 18 de febrero. Sí tengo cantidad de consultas que están analizando con su contador, con su abogado, con su psicólogo, con su psiquiatra, qué es lo que van a hacer. Acuérdense que acá yo siempre repito los mismos 3 caminos que tienen en ese material de 75 páginas y que expliqué con lujo de detalles en la charla del 21 de diciembre. El primer camino es ir a atacar el fisco. El día de vencimiento no presento la declaración jurada y en lugar de presentar la declaración jurada, presento una acción declarativa de inconstitucionalidad. Obviamente con una medida cautelar. ¿Qué va a resolver la justicia? Obviamente no lo sé. Obviamente no lo sé. ¿Y por qué digo esto? Porque esto hoy está en el tapete con las presentaciones que han hecho los 24 consejos profesionales de ciencias económicas respecto de la resolución 4838. Y las resoluciones judiciales no están saliendo iguales en cada una de las provincias. Pero bueno, ese es un camino. No espero que el fisco me venga a buscar, sino que yo voy con una acción declarativa de inconstitucionalidad cuando vence el impuesto y con una solicitud de medida cautelar. La otra, voy a esperar que el fisco me venga a determinar, pero acá la sugerencia es cuidado con el régimen penal tributario, porque acá por los montos que arroja este aporte, siempre voy a tipificar en la ley penal tributaria, con lo cual, el que vaya por la segunda opción, presenta una multinota informándole al fisco que considero que es inconstitucional, razón por la cual no presento mi declaración. Así que quiero evitar con esto no una determinación de oficio, pero sí una denuncia penal. Y obviamente el tercer camino, que también se utilizó mucho para el ajuste por inflación impositivo, es el que al contribuyente no le gusta, pero para hacer honor a la verdad, lo tengo que mencionar, es el que va a pagar y va a repetir. Porque el que va a pagar y va a repetir, ¿qué ventaja tiene entre comillas? Que si esto sale mal y termina perdiendo, no tiene el taxe prendido de los intereses, no tiene posibles multas por omisión. Mientras que el que vaya a litigar, podría tener posibles multas por omisión, además de los intereses. Ahora, el tema que sí quiero que sean muy cuidadosos es con lo siguiente. Te robo 2 minutos más con esta pregunta. Porque, a ver, acá se presentan dos panoramas que pueden ser absolutamente distintos. Yo voy a tener el caso de un sujeto que tiene que pagar por los mismos bienes que tiene al 18 de diciembre del 2020 y que luego tiene al 31 de diciembre del 2020. Al 18 de diciembre el aporte solidario. Al 31 de diciembre el impuesto a los bienes personales. Y me voy al extremo. Sumadas en las escalas máximas, las más altas de todas, y no repatriando, la sumatoria de la alícuota de bienes personales más la del aporte solidario termina en un 7,50%. Eso per se no significa nada. Significa que es el 7,50%. La pregunta es, ¿respecto de qué mido la confiscatoriedad? Y acá se abren dos vetas. Si yo lo mido exclusivamente respecto de la renta que me generaron esos bienes, hasta puede ocurrir que en el periodo fiscal 2020 la renta de esos bienes sean menores al 7,50%. ¿Qué quiere decir? Que la renta que me generó el bien no me alcance para pagar el aporte y que tenga que vender alguno de los bienes para pagar el aporte. O a ver, voy a un caso extremo, difícil que ocurra, pero lo llevo. Supongamos que esos bienes no tuvieron ningún tipo de renta en el 2020. Bueno, ahí diría, bueno, ahí es facilísimo. No hay ninguna duda que el impuesto a los bienes personales más el aporte es confiscatorio. Sí, claro, pero respecto de la renta. La pregunta del millón es, ¿qué va a resolver la justicia respecto de una capacidad contributiva a patrimonio? Porque respecto de la capacidad contributiva a patrimonio, nunca me consumió más del 7,5% de los bienes. Con lo acá donde yo le tengo miedo a la justicia. Hay antecedentes que los tienen en el material del impuesto sucesorio, hay antecedentes
del impuesto territorial, en los años 1920, 1930, 1940, antes de que se llame impuesto inmobiliario, donde la Corte tomó porcentajes muy altos, en el impuesto sucesorio el 50%. Con lo cual, acá veremos, si los jueces transitan por la capacidad renta, es muy fácil que esto sea confiscatorio. Pero si los jueces me separan la capacidad contributiva renta de la capacidad contributiva patrimonio, acá puedo empezar con problemas. Y de hecho, a ver, el antecedente negativo que tenemos en la justicia, si bien no es un aporte, es el del ahorro obligatorio. Nuestra Corte Suprema, en el caso del ahorro obligatorio, tanto en el caso de una persona humana como de una persona jurídica, determinó que era constitucional. Yo personalmente creo que se debe medir sobre la capacidad contributiva renta, pero reconozco que hay una biblioteca para sostener lo contrario. Entonces, sean cuidadosos, porque en definitiva la decisión la tiene que tomar el cliente, no la tenemos que tomar nosotros. Hay que plantearle las reglas de juego, no, porque meterse en una demanda judicial a 10 años es un montón de dinero. Y si pierdo, tengo que pagar honorarios y costas. Además, obviamente, del impuesto con los intereses y con las multas. Pero repito, en mi opinión personal, yo creo que es razonable medirlo sobre la renta que me consume exclusivamente respecto del periodo fiscal 2020. Obviamente no tengo todavía ningún fallo para respaldar lo que estoy diciendo. Sí, ¿qué más? Bueno, Carlos nos pregunta, en explotaciones unipersonales agropecuarias, ¿cómo hago con la evaluación de la hacienda en los últimos 3 meses, que serían venta desde el 19 Muy de... fácil. No, muy fácil. Lo que dice el artículo 22 de bienes personales. ¿A qué me remite? Al 4 de ganancia mínima presunta. El 4 de ganancia mínima presunta me remite a impuesto a las ganancias. Como los valores, tengo que agarrar una evaluación especial de impuesto a las ganancias, pero no al 31 de... No, a ver, no inventen. A ver, no quiero ser agresivo con esto. Todo está escrito acá. Mal, pero todo está escrito y muy bien escrito. Que después es un lío para nosotros, sí. La evaluación de existencia en explotación unipersonal siempre fue claro como valor de bienes personales. Repito, bienes personales me deriva ganancia mínima presunta. Y ganancia mínima presunta me deriva la ley de impuesto a las ganancias. El problema ¿cuál es? Que tengo que hacer un corte con la existencia de Hacienda, no al 31 de diciembre, sino que al 18 de diciembre. Sí, claro que es un lío en la práctica. Bueno, hagan el corte al 30 de noviembre. No digan que lo dije yo esto, porque queda feo. Lo del corte al 30 de noviembre. Maximiliano tenía una pregunta similar y Carlos nos agrega, una sucesión que desde hace 7 años no tiene declaratoria de herederos y no hay representante legal porque está en discusión judicial, ¿sería entonces sujeto de aplicarle la penal tributaria por lo que dice? ¿Y se aplicaría al momento del juzgado, o sea, al momento que el juzgado A decida? ver, el problema es a quién le van a aplicar la penal tributaria, porque si no hay ningún administrador legal, acuérdense que la ley penal tributaria habla del sujeto obligado. Y el sujeto obligado no es cualquier sujeto que anda transitando por la vida, es el sujeto obligado a ingresar el impuesto en los términos de la ley de procedimiento, con lo cual, acá insisto, pero ojo, no vaya a ser que después aparezca algún administrador, ¿no? O sea, acá el que tiene la de perder es el que debería ser el administrador de esa acción indivisa. Acá consúltelo con el abogado civilista, por las dudas, porque muchos ahora le van a decir, y sí, el cónyuge supérstite. Entonces, ojo, insisto, que no esté iniciada la sucesión no quiere decir que no tenga que haber un administrador. No quiere decir que no lo tenga que haber, porque la ley de procedimiento lo marca en su artículo 6. Pero bueno, si puedo probar que no hay ningún administrador legal, no hay a quien hacerle la denuncia penal, porque, repito, la ley penal tributaria siempre habla del sujeto obligado. Y el sujeto obligado es el sujeto que debe responder ante el fisco por la obligación tributaria. Si no hay obligado, obviamente no hay ley penal tributaria y tampoco sé a quién le van a hacer la determinación de oficio, porque a los herederos todavía no se la pueden hacer. Van a tener que buscar algún administrador. Los herederos todavía no son sujetos pasivos. Bien, ¿Qué creo que más? tendríamos todas. Bueno, pido disculpas que me pasé del tiempo, pero bueno, no nos pasamos tanto. Para contestar preguntas vale la pena pasarse del tiempo. Así que Bueno, nosotros al finalizar vamos a estar enviando el material que vos mencionabas, completo, las 75 sí, en páginas. todo caso, mandales el material de diciembre, por los que no estuvieron en la charla de diciembre. Igual en el material de las 75 páginas tienen el desarrollo completo, ley, decreto, resolución, la comunicación del Banco Central y las 13 respuestas de la Dirección Nacional de Impuestos. Bueno,
Ya Así que bueno, estamos a la espera, después veremos cómo seguimos. Yo este año voy a estar a cargo de la coyuntura, Osvaldo Balán, contador, se va a ocupar de lo que es la planificación, así que alguna locura va a ocurrir seguramente antes del 31 de diciembre, así que seguramente con el tema de coyuntura, como coordinamos con Camila, no sé, estará de vacaciones, imagino Camila, No, Camila así está, que yo... no, Camila está en la oficina, yo estoy haciendo desde el año Ah, pasado. pensé que estaba de vacaciones, bueno, la mandé a tomarse vacaciones y está laburando, pobre Camila. Yo estoy siempre a cargo de las charlas de impuestos, creo que no nos había tocado estar juntos el año pasado. Acaban de mandar una más. ¿Puedo? ¿Me das un segundo? Acaban de mandar una más acá en el chat. Me dice, ¿no se estaría imponiendo una doble imposición sobre el mismo bien? Sí, por supuesto. No hay duda. El mismo bien paga al 18 de diciembre y paga al 20 de diciembre. Pero la pregunta es, ¿esa doble imposición es confiscatoria? Y depende de qué se mida. Sobre la renta es muy probable que sí, porque las rentas del 2020 fueron escasas con la pandemia. Ahora, sobre el patrimonio no necesariamente. Ha habido impuestos sucesorios del 40%, ha habido impuestos sucesorios del 30%. No, no hay duda que lo que pone Juan, tenés razón, Juan, no hay duda de que hay doble imposición. La pregunta es si esa doble imposición es confiscatoria o es una doble imposición que un juez la puede considerar como no confiscatoria. Porque la doble imposición per se no genera nada. Más que eso, doble imposición. ¿Está? Bueno, ahora sí, parece que no hay más preguntas, así que bueno, les Bueno, agradezco la atención, espero haber sido de utilidad, y reitero, ya nos veremos con la coyuntura en algún momento de acá a fin de año, así que les mando un abrazo enorme, y bueno, cuídense mucho, no le digo felices declaraciones juras del aporte, porque sería de mal gusto. bueno, Y vamos a cualquier duda, bueno, tienen mi WhatsApp, tienen mi mail, así que cualquier duda, no duden en mandar alguna pregunta por WhatsApp o alguna pregunta por mail. sí, si les surge alguna duda de la lectura del material que estamos enviando, nos pueden hacer la consulta por mail y se la reenviamos al contador. La próxima charla es el próximo jueves 25, 8:30, clima, con Leo de Benedictis. Y como contaba Oscar, tenemos planificadas varias en la agenda próximas charlas de impuestos, así que van a ir siendo publicadas en nuestra página web. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Oscar. Nos estaremos viendo Bueno, entonces. gente, nos vemos, suerte, abrazo grande, Buenas tardes a todos. Vamos a cerrar entonces la sala. dale. Que tengan buenas noches.